Perfecto. Listo. Bueno. Camilo, bienvenido. Juliana, bienvenida. Melissa, bienvenida. Bueno, esperamos que tengamos una excelente actividad esta noche. Bueno, mis amigos, entonces arrancamos, ¿eh? La idea nuevamente es que tengamos una actividad muy interactiva, de que ustedes participen, eh, atrévanse a opinar, no les dé temor a equivocarse, que precisamente cuando uno se equivoca y ve la corrección, se le graba más fácilmente el tema, que para adelante. Y aquí no tienen ustedes que sentirse incómodos, eh, porque pues obviamente están aprendiendo y pueden equivocarse, muchachos. La cosa es que ustedes estén estudiando, estén aprovechando todas estas experiencias para afianzarse. Bien. Entonces, jóvenes, arrancamos con nuestro trabajo de hoy. Bien, vamos a trabajar 3 casos. Posiblemente va a ser la oportunidad de ver otras cositas más, pero esa es la idea de que arranquemos con estos 3 casitos, que puede ser una muestra interesante de enfermedad coronaria o cosas que originan cambios electrocardiográficos o que hacen pensar en enfermedad coronaria. Bien, entonces, el primer caso clínico. Vamos. Estamos ante una señora, ¿cierto? Uno siempre, cada que hace contacto con una persona, tiene que saber si es hombre, si es mujer, porque cada problema de género, las enfermedades son distintas en cada género, las edades igualmente. Entonces es una señora de 56 años. Tiene como terrenos que están facilitando cosas, el que es hipertensa, dislipidémica. No hace muchos días, esta hipertensión, esta dislipidemia es de solamente hace 2 años aproximadamente, y esta paciente ha estado bien controlada de ambos problemas. Pero hace tres meses viene consultando por un dolor anginoso característico, ¿cierto? Cuando yo digo anginoso característico, quiere decir de que es una paciente que viene experimentando un dolor retroesternal, posiblemente referido a cuello, referido a mandíbula, a brazo izquierdo, que muy probablemente se desencadena bien sea con la actividad física o con situaciones de gran angustia, situaciones emocionales intensas, comidas copiosas. Entonces, ese es el característico que de pronto, si se da muy intensamente, pues puede a lo mejor causar un poco de sudoración, pero que pasa inmediatamente, deja uno de hacer ejercicio, está más tranquilo, tiene una duración corta, una duración de menos de 20 minutos. Entonces, esta paciente ha estado consultando por este síntoma. Fíjense ustedes que ha venido consultando en varias oportunidades. Cuando lo han examinado, el examen físico no muestra nada que llame la atención. Ante un dolor de pecho característico, con toda seguridad han evaluado la presencia de soplos, la presencia de dolores al palpar las uniones contracostales, al evaluar la parte pulmonar, evaluar la parte articular, qué pasa en el cuello, qué pasa en columna cervical, cómo está la parte de si hay un opérculo torácico, en fin. Esta parte indica que la persona, pensando en un dolor de pecho, juiciosamente exploró todo lo que debía explorar y dijo, no, yo exploré todos esos detalles, no encontré un PMI desplazado, no encontré un soplo, no encontré un punto gatillo, no encontré un punto específico en la unión de los contracostales, no hay estertores, no hay aumento de la resonancia a nivel pulmonar. Juiciosamente la evolución neumológica normal, la parte de osteomuscular también normal. Entonces, esta paciente, dentro del estudio de un dolor de pecho, donde no se encontró una cosa muy específica,
el examen que siguió a continuación, porque siempre tenemos que sospechar que detrás de un dolor en una mujer de 56 años, usualmente la mujer se presenta más tardíamente la enfermedad coronaria, pero definitivamente cada vez vemos más tempranamente enfermedad coronaria en las mujeres. Esta señora, el examen que seguía definitivamente en la búsqueda y descartar la enfermedad coronaria era un electrocardiograma sencillo. Hoy me sorprendió inmensamente y los residentes y los internos que están rotando conmigo, vimos una señora que teóricamente la mandaron para una prueba de esfuerzo y ya tenía un cuadro sincopal, una mujer muy joven, de unos 33 años, que tuvo un cuadro sincopal, y la pidieron una prueba de esfuerzo. Y pues nos insistió de todas formas de que no se le había tomado un electrocardiograma. Era algo que realmente es increíble, porque uno no puede pedir una prueba de esfuerzo sin conocer primero que todo cómo es el electrocardiograma para poder solicitar adecuadamente una prueba de inducción de isquemia, como lo vamos a discutir. Entonces, este fue el electrocardiograma que se le tomó en la última evaluación. Vean ustedes, esta señora en estos 3 meses por lo menos ha consultado unas 5 o 6 veces, han tratado de evaluar pensando que de pronto tenga un trastorno de tipo digestivo, un trastorno de tipo osteomuscular, pero a pesar de haberse manejado este tipo de posibles diagnósticos, la paciente continúa con dolor precordial característico. Entonces, este es el último electrocardiograma que se le tomó a la señora. Bueno, a ver, mis amigos, ¿cómo les fue con este electrocardiograma? ¿Quién quiere contarme cómo hizo la lectura? ¿Qué inquietudes tiene? Aquí los oigo. Adelante, pues. Entonces, hagamos aquí rápidamente. Aquí están las 12 derivaciones, ¿cierto? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, las precordiales, B1, B3, B4, T5 y finalmente aquí D6. ¿Ok? Listo. Yo voy a pasar a la siguiente diapositiva donde están las derivaciones de miembros. Bueno, ánimo, arranque uno de ustedes. Cuénteme, la parte técnica, ¿qué les parece? Para que seamos sistemáticos. La parte técnica. Chévere, entonces José Emilio nos aporta, ya empezamos a ver varias cosas interesantes. Entonces, la estandarización es la estandarización usual, 1 milivoltio, 10 milímetros. Y vemos que es de buena calidad, hace ángulos rectos, entonces nos dice, la línea de base es una línea de base chévere, no hay mucha interferencia, de manera que los aspectos técnicos son satisfactorios. Muy bien, encontramos que el ritmo es sinusal, efectivamente detrás de cada complejo hay una onda P, en D2 está positiva la onda P, la relación de la P con el complejo es constante, de manera que tenemos un ritmo sinusal. Los intervalos, el intervalo PR es un intervalo de 120 milisegundos, estamos en el límite. El intervalo QRS no es muy ancho, es un complejo QRS estrecho, 80 milisegundos. El intervalo QT, vamos a medirlo más acá, de pronto tenemos chance de ver el QRS, vean nuevamente en la parte que se hace la transición, es de 80 milisegundos, un QT que tiene 4 y 5, 9 milímetros, 360 milisegundos, no tenemos problemas. El eje del QRS está positivo en D1, está positivo en ABF, entonces definitivamente tenemos que está en el cuadrante inferior izquierdo y, hombre, están muy parecidos, aquí más o menos en más 45 grados. El eje de T, un poquito más notorio, la P en ABF que en B1, ¿cierto? Entonces dice uno, está también en el cuadrante inferior izquierdo, medio se levanta la P en D1, pero en el ABF está un poquito más alto, ahora que debe estar más hacia más 60 grados. Y vemos eje de la onda T,
El eje de la onda T aquí es 1,5 milímetros positivo, y aquí nos encontramos una primera cosa que llama la atención, ¿no? Una onda T que tiene una fase negativa, ¿cierto? Miren ustedes en ABF que tenemos una fase negativa, alcanza a tener de pronto medio milímetro negativo, pongamos medio milímetro tener negativo. Entonces, ya tenemos un detalle interesante, y es de que en D1 está positivo y en ABF está negativo, o sea que el eje de la T está por ahí en menos 30 grados. Entonces, ya empezamos a ver de que hay cierta separación entre el eje de la T y el eje del QRS, ¿cierto? Y también ya, así que vimos este detalle, nos encontramos que la T en D3 está negativa. Ya, y ahorita miraremos, esos detalles los vamos a discutir ahorita. Muy bien, entonces nos encontramos esos detalles de los ejes. Morfologías. ¿Qué piensan? ¿Hay anormalidad auricular izquierda? ¿Hay signos de anormalidad auricular izquierda, derecha, izquierda? ¿Qué piensan, muchachos? ¿Hay signos? No, definitivamente no. Vamos a buscar presencia de ondas Q patológicas para ver si de pronto hay evidencia de una enfermedad coronaria ya por necrosis. No hay Q en D1, no hay Q en D2, no hay Q en D3. Está la negatividad en ABR que esperaríamos. En ABL inicia con una mínima negatividad, que es normal en ABL. En ABF positiva. En D1 hay una pequeñita R, hay una onda S. En B2 hay una onda R, una onda S que ya empieza a ser como del mismo tamaño. Sí nos llama la atención y vale la pena que digamos, hay un bajo voltaje en estas derivaciones, que es un detalle que vale la pena analizar, ¿no? Aquí tenemos R, en B4 ya hay una clara R, en B5 todo es R de bajo voltaje, pero lo hay, y definitivamente en B6 hay una R. Entonces, no hay Q patológicas. Esto nos dice que la paciente no tiene hasta este momento signos de una necrosis antigua. Y miremos cómo está la parte del segmento ST y la T. A ver ustedes qué piensan. Segmento ST en D1. Isoeléctrico. Isoeléctrico. T positiva. En D2, observen ustedes un poquitico que es muy fino esto, pero sí alcanza uno a ver que el segmento ST está levemente deprimido, ¿cierto? Ven ustedes que está levemente deprimido ese segmento ST en D2. En D3 vemos una T negativa. En ABR vemos una T negativa como debe ser. En ABL, segmento ST isoeléctrico, T positiva. Pero en ABF vemos que hay un segmento ST levemente deprimido con T negativa. ¿Ya? Y observen que estos fenómenos estamos viéndolos en las derivaciones que miran la cara inferior. Entonces empiezan a tener así sean muy sutiles, empiezan a tener significado para nosotros. Miremos qué pasa en las derivaciones precordiales. T negativa en en B1, que puede ser. Recuerden que en B1 puede ser la T positiva, puede ser negativa o puede ser bifásica. En B1 no hay mayores problemas sobre ese detalle, ¿cierto? En B2 está positiva, pero fíjense cómo nos encontramos una T negativa en B3. Eso no es normal. En una señora de 56 años, una T negativa en B3 no es normal. En B4, una T negativa. En B5, una T negativa, y en B6, una T negativa. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación de ese electrocardiograma? A ver, cuéntenme ustedes, ¿cómo dirían ustedes, cómo harían la interpretación? La lectura finalmente es presencia de anormalidades en la repolarización. Miren que encontramos el eje del QRS distinto al eje de la T. Entonces, podemos decir, hay
T negativas en 3 ABF y de B3 a B6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas pueden originar esos cambios, muchachos? ¿Qué puede causar esos cambios en la repolarización? ¿Qué pueden? Entonces, encontramos esos hallazgos. Fíjense cómo procedemos en medicina. Ante un hallazgo, pensamos en qué cosas causan esos hallazgos, posibles causas. Daniel nos plantea una primera posibilidad importantísima que es isquemia. Y la paciente tiene dolor de pecho. Ah, debe ser la primera cosa que uno piensa, isquemia. ¿Vale? Segundo, ¿qué más puede pasar? ¿Por qué más cosas pueden ocurrir esos cambios de repolarización? Perfecto, Paula. Isquemia es la primera cosa para pensar en una paciente que llega con un dolor típico y el electrocardiograma nos dice, uy, aquí hay cambios, esto no es normal. Y la primera cosa que uno tiene que pensar ante ese cuadro característico, después de descartar cosas fáciles en el momento del examen físico, un problema valvular, un problema osteomuscular, un problema digestivo, que no se le pase a uno una enfermedad isquémica. Bueno, Laura, igual, isquemia, ¿sabes, Laura, que cuando uno encuentra estos hallazgos de inversión de la onda T, uno habla de isquemia subepicárdica? Uno habla de isquemia subendocárdica, por ejemplo, cuando uno está haciendo una prueba de esfuerzo que el segmento ST baja en forma horizontal. Entonces, ahí sí habla uno de isquemia subendocárdica, ¿cierto? Entonces, cuando es solamente una onda T negativa, habla uno de isquemia subepicárdica. ¿Estamos de acuerdo, Laura? Exactamente, Daniel. Entonces, una de las cosas que podrían causar esas T negativas podrían ser hipertrofias, pero hay signos adicionales, los voltajes están altos. No, tal como lo dices tú, no. Entonces, esa no sería una buena explicación. Otra explicación para esas T negativas. Tienen que pensar en varias cosas, porque si no, si uno no piensa en otras cosas, nunca las busca. ¿Qué cosas pueden causar esos cambios de repolarización? La primera es isquemia, ¿estamos de acuerdo? La repolarización es uno de los aspectos que más se afecta en el corazón, por isquemia, pero también puede haber otras cosas que la alteren. ¿Qué otra cosa creen ustedes, Juan José? Es interesante esa propuesta. Usualmente una pericarditis te puede dejar estas ondas T negativas, pero después, en la fase de resolución. Es un paciente que tiene, por ejemplo, una elevación del segmento ST en varias derivaciones en la primera semana. Cuando tú le tomas un electrocardiograma, la semana siguiente posiblemente ya si encuentras que el segmento ST está muy planito y probablemente la semana siguiente te encuentras una T negativa y a veces te encuentras con T que son muy profundas la segunda o tercera semana después de que ha pasado el proceso inflamatorio, porque la parte inicial es elevación del segmento ST, pero posteriormente esto puede ser después de una pericarditis. Entonces es una cosa interesante. Es decir, hombre, si esta paciente en un determinado momento tuvo un cuadro de tipo de dolor de pecho y tuvo en un determinado momento, hace una semana o 2 semanas, elevación del segmento ST, esta depresión de esta T negativa podría ser la segunda fase de una pericarditis, ¿de acuerdo? Daniel, ¿pero qué te parece el QRS? ¿Es ancho? Para uno decir bloqueo de rama izquierdo necesitas tener un complejo QRS ancho. Y mira que dijimos que era, fíjate que dijimos de 80 milisegundos. Y obsérvate cómo aquí no tienes la imagen característica de bloqueo de rama izquierdo. Tú tienes un bloqueo de rama izquierda donde de pronto hay una pequeñita R y hay una S ancha, y usualmente con cambio de repolarización. Y en B5 o B6 tú te ves una R ancha. Así pues, no alcance a hacer de pronto los 120 milisegundos, ¿cierto? Bueno, se nos acabaron las causas. Yo, hermanos, estuvo interesante lo de la pericarditis. Muchas gracias porque es una observación interesante. Pericarditis en las fases
de recuperación. ¿Vale, José? Juan José, ¿listo? Bueno, miren ustedes, cuando ustedes vean este tipo de cambios, siempre tienen que tener en mente trastornos de tipo metabólicos. Y entre ellos, ¿cuál sería un cambio, un trastorno metabólico que puede dar esos cambios y un trastorno metabólico frecuente que puede causar estos cambios? Hipotiroidismo. Y ya estarían otros cambios que, como usted, José Emilio nos está planteando, de tipo electrolíticos. De trastornos electrolíticos te pueden llevar a eso, hipocalemia, pueden llevar a esa que estamos viendo, esas T negativas. Entonces, electrolíticos. Entonces, ya ven ustedes cosas que uno también tiene que pensar y estar muy seguro que esta paciente no vaya a tener causas como esto, un hipotiroidismo, entonces ver cómo es su TSH, electrolíticos, ver cómo está su potasio, pero por supuesto, con el cuadro clínico de esta paciente, la primera opción es isquémico. Entonces, ¿yo cómo haría la lectura de este electrocardiograma? Mi lectura en este electrocardiograma sería, hay trastornos inespecíficos de repolarización, porque miren, estas T son negativas, pero unas T isquémicas usualmente son T isquémicas que son mucho más profundas, unas T negativas de ramas simétricas. Entonces, trastornos inespecíficos de repolarización, posiblemente isquémicos, ¿cierto? Posiblemente por isquemia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, como esta paciente con un dolor de pecho característico, con estos cambios, la primera cosa que tenemos que pensar es isquemia. ¿Cierto? Que detrás de esto tenga una enfermedad coronaria. ¿Estamos? Exactamente, Irene. Un hipotiroidismo subclínico. Muchas veces tú puedes tener lo siguiente, chiquita. El paciente, tú le tomas un electrocardiograma por alguna razón y te encuentras estos cambios. Vas y preguntas a la paciente. Y fíjate, te encuentras que es un poquito, una frecuencia bajita, 300, 150, 100, 75, 60. Encuentras de pronto abotagamiento, encuentras de pronto unos reflejos lentos. Entonces, esto te lleva a pedir una determinación de TSH. Y si tú te encuentras que esa paciente tiene, por ejemplo, pues usualmente lo subclínico no te da esto, sino ya cuando el paciente tiene una TSH muy elevada. Por ejemplo, te encuentras una TSH de 25. Aquí está la explicación de que esta paciente lo que tiene es esos cambios de repolarización que estamos viendo son debidos a un hipotiroidismo. Ahora, puede coincidir un hipotiroidismo y una enfermedad isquémica, ¿cierto? En esta paciente el cuadro clínico es de un dolor de pecho característico, isquémico característico, y si hay cambios electrocardiográficos, claro, la primera cosa para pensar es que la causa sea isquémicos. ¿Estamos? Fíjate, Paula nos cuenta, porque ella nos está dando una pauta, nosotros no habíamos dicho mucho de la paciente, habíamos dicho dislipidémica, pero no habíamos dicho hipotiroidea, pero ya se va acercando a una paciente que ustedes están conociendo más, que además tiene un hipotiroidismo, pero está bien controlado. Pero ven qué tan interesante eso, ¿cierto? Bueno, entonces, fíjense ustedes, le llega una paciente con dolor de pecho característico. La examinó cuidadosamente, no encontró nada en especial, tenía en mente todas las posibilidades diagnósticas de dolor de pecho, cardíacas, musculares, digestivas, pulmonares, osteomusculares, pero la primera cosa que uno no puede dejar que se le pase por alto, más en un dolor anginoso típico, es una enfermedad coronaria. Y por eso hay que pedir siempre un electrocardiograma. Miren, aquí tenemos el primer acercamiento para esta señora. Tiene definitivamente cambios electrocardiográficos y cada vez sospechamos más en ella que detrás de eso, de ese dolor de pecho y de esos cambios electrocardiográficos existe una enfermedad coronaria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo estudiamos en esta paciente? Nuestra hipótesis de que es una paciente con una enfermedad coronaria que explique su dolor de pecho, pues estamos sospechándola, pero tenemos que avanzar
en el estudio. Entonces, ¿cómo sería esto? José Emilio nos hace una pregunta interesante. José, fíjate que esta paciente viene consultando hace 3 meses por un dolor de pecho que se le presenta cuando hace ejercicio y le pasa. No es un dolor prolongado, y tanto es que no la ha llevado a urgencias todavía. ¿Ves? Entonces ha sido una evolución de dolor córtico, entonces por eso no estamos sospechando un síndrome coronario agudo. Esta paciente, que es la paciente que vamos a discutir profundamente el viernes, tenía un dolor de pecho y luego les van a analizar muy closamente la historia clínica, cómo se fue haciendo cada vez de un nivel más bajito de ejercicio. Entonces, posiblemente sí llegó a ser una angina inestable si uno se pone a analizar exactamente las características de ese dolor que cada vez se presentaba en un nivel más bajito de ejercicio. ¿Ya? Entonces, las troponinas tú las utilizas cuando tú tienes evidencia, cuando haces un diagnóstico de un síndrome coronario agudo, ¿cierto? Ante un dolor anginoso típico, una angina inestable, teóricamente en la angina inestable no hay daño miocárdico. Entonces, desde que tú tengas el diagnóstico de angina estable, no vas a pedir troponinas. Tú propones troponinas cuando tengas como diagnóstico síndrome coronario agudo. ¿Estamos hasta ahí bien? En eso vamos seguramente a discutir muy bien y ya yo sé que Paula ya empezó a discutir con ustedes ese tema en la red y creo que vean ustedes qué tan importante. Si uno propone como diagnóstico síndrome coronario agudo, obviamente tiene que pedir marcadores de necrosis, pero en angina estable tú no tienes todavía daño de músculo cardíaco, entonces no suben las troponinas. ¿Entendido? Fíjate, esa paciente ha estado con muchos episodios, hace ejercicio, le duele el pecho. Deja de hacer ejercicio, se le pasa. Vuelve a hacer ejercicio, le duele el pecho. Deja de hacer ejercicio, se le pasa. ¿Ah? Entonces, esa paciente está haciendo una angina estable, que porque ha ido disminuyendo el nivel de exigencia para que se le presente su dolor de pecho, en el último tiempo de pronto ha empezado a perder esa característica de angina estable y ha estado empezando a considerarse una angina creciendo, que va cada vez aumentando más. ¿Correcto? Vale. Eso se está volviendo angina inestable en esta paciente. ¿Correcto? Entonces, esta paciente obliga a pensar con estos cambios electrocardiográficos en que definitivamente es coronaria. A ver, ¿cuál fue la inquietud de Irene? Espérate que, Juan José, ¿cuál fue la inquietud de Irene? Que ya se me perdió aquí en la... Eh, sí, acuérdense que ¿qué cosas pueden provocar eso? El bajo voltaje. Entonces, causas de bajo voltaje. ¿Qué se les ocurre que podemos tener como causas de bajo voltaje? Y eso luego va a ser interesante que nos cuenten los jóvenes que conocen a la paciente muy bien si puede corresponder. Obesidad, ¿vale? Otra, derrame pericárdico. Eso. Otra, EPOC. Otra, hombre, puede ser una variante normal. No todas las personas mm, que tengan esta característica de ese voltaje son anormales. Puede ser una variante normal. Pero fíjense qué tan interesante como todos lo han planteado. Hay que estar pendiente de posibles causas de un bajo voltaje como son estas de acá. Un neumotórax, pero fíjate, verás que el neumotórax te da un bajo voltaje en unas cuantas derivaciones. Es una cosa interesante lo del neumotórax en un determinado momento. Oiga, Camilo, interesante esa posibilidad, ¿no? Un paciente con una insuficiencia adrenal crónica puede llevar a bajo voltaje, interesante, ¿eh? Pericarditis violina, sobre todo cuando hay derrame pericárdico, ¿cierto? Porque ahí sí se te aleja mucho el corazón de la pared. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo seguimos estudiando esta paciente, chicos? ¿Cuál es el siguiente examen?
Entonces, mira, Irene, cuando tú tienes esta morfología, tú te puedes encontrar a veces esta morfología en D3 y ser normal. D3 es una derivación muy inestable, pero cuando tú tienes este hallazgo en D3, tienes que mirar las derivaciones que miran la cara inferior y mirar si hay un cambio en las tres derivaciones. Aquí te empiezas a encontrar de que aquí en ABF empieza a darse un cambio muy parecido al que hay en D3 y entonces le prestas atención. Y aquí tú puedes decir, hombre, ante este cambio en D2, en D3 y en ABF, puedo decir que de pronto hay una isquemia, posible isquemia, porque tú no está en D2, posible isquemia de la cara inferior y posible isquemia de la pared anterior y la punta, ¿cierto? Entonces, fíjate y verás que esos cambios te hacen pensar a uno que hay una isquemia en esos territorios. ¿De acuerdo, Pablo? ¿Y de acuerdo, Irene? Bien. Pero no son hallazgos totalmente característicos. Por eso en el diagnóstico proponíamos trastornos inespecíficos de repolarización, posiblemente como causa, posiblemente isquémicos, ¿cierto? Y más con la historia clínica de la paciente. Pero con esto definitivamente todavía no tenemos el diagnóstico, ¿cierto? Si nos hubiéramos encontrado, por ejemplo, aquí en B5-B6, una onda Q patológica, en B5 no encontrado una Q patológica, diríamos, no, ya, ese paciente, claro que es coronaria, ya tiene una necrosis, ¿ya? Entonces, no, esta pequeña alteración que hay aquí, se habla, cuando encontramos esta melladura, de una R fragmentada, ¿sí? Cuando tiene esa melladurita, solito eso no tiene significado. Y mira que en las otras derivaciones no encuentra uno los mismos hallazgos. Entonces, eso aisladito no es importante. A veces es una pequeña alteración muy localizada de despolarización intranuclear. ¿Ok? Pues entonces, ¿qué hay que hacer con esta paciente? ¿Cómo la seguimos estudiando? Vale, Paul. Entonces, la siguiente evaluación que uno dice es, hombre, yo tengo que pedirle a esa paciente una prueba de inducción de isquemia. ¿Cierto? Entonces, para poder yo saber si puedo decir con seguridad, esa paciente tiene una enfermedad isquémica. ¿Cierto? Entonces, aquí viene el punto, como lo plantea Paula, analicen, muchachos, qué es entonces esas pruebas de inducción de isquemia. Si en este caso la mejor opción es una prueba de esfuerzo convencional, o si esta paciente la primera opción es una ecocardiografía de estrés por ejercicio, o si esta paciente va para una prueba de perfusión miocárdica, son pruebas de inducción de isquemia. O con estos cambios, el cuadro clínico de la paciente, alguien diría, la paciente tiene una enfermedad coronaria, yo quiero hacer una comprobación de una vez, yo me voy a obviar estos exámenes. ¿Y qué pide como para confirmarla de una vez? Dice alguien, con esos cambios y ese dolor de la paciente, de una vez me voy para... No, Juan José, porque no te da, fíjate, verás que la paciente nuevamente no está con dolor en el momento que llega a la consulta. Así es, Luis Miguel, sería de una vez pasar a lo que llamamos una coronariografía. Esa va a ser una de las discusiones que seguramente nos van a presentar Paula y todo su grupo. Sí, a esta paciente eh, arrancamos primero por una prueba de esfuerzo convencional o hacemos una ecocardiografía de esfuerzo o hacemos una prueba de perfusión miocárdica con medicina nuclear o de una vez brincamos y le hacemos una coronografía. Tenemos suficientes herramientas para un determinado momento tomar una u otra decisión. Ok, ¿verdad? Que esta parte con Paula vamos a discutirla y todo su equipo y ustedes el viernes va a ser una discusión muy chévere de cuál sería la forma de estudiar a esa paciente.
¿Y qué otros diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta con esta paciente? Si una molestia de tipo digestivo, por ejemplo, una ruptura de esófago es capaz de provocar esos cambios. Eso no lo han mencionado. O si de pronto un trastorno de tipo lesión medular pudiera originar eso, un trastorno osteomuscular que hiciera compromiso radicular. Entonces, mira, Paul, esa pregunta, téneselas a tus compañeros para el viernes y vamos a ver qué te dicen ellas, ¿ah? Entonces, vamos a ver, eso se va a discutir. Y estas chicas, estos chicos van a estar vea, barberitos, como decíamos antes, en pruebas de inducción de isquemia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, quedamos en ese punto. Nos van a contar qué se va a hacer con esta paciente y qué ocurrió con esta paciente y si esa explicación de esos cambios electrocardiográficos y el cuadro clínico está dado por un problema digestivo, un problema pulmonar, un problema osteomuscular, ¿ok? Ahí tenemos la sorpresa que nos van a dar estos chicos el viernes al analizar este caso. ¿Estamos listos? Pasamos al siguiente caso. Entonces ahí está toda la discusión para que se entusiasmen y lleven hartas preguntas a la discusión del viernes. Pasamos al segundo caso. Entonces, ¿estamos bien? ¿O alguna otra pregunta? Listo, ánimo pues. Esta también es una mujer joven, ¿no? Nuevamente joven para el tiempo en que usualmente se presenta la enfermedad coronaria en las mujeres, ¿no? Entonces, fíjense que es una edad temprana de manifestarse en una posible enfermedad coronaria. Esta señora trae varios factores de riesgo coronario. Y esta vez, vea, un dolor retroesternal característico, 2 horas de evolución. Ya son 2 horas de evolución, no son periodos de menos de 30 minutos que desaparecen al terminar. Y observen cómo tiene esta parte de, se hace una, la describieron como irradiación, luego discutiremos si es el mejor término semiológico o hay una mejor forma de decirlo. A mandíbula, brazo izquierdo, está además muy sudorosa. Miren ustedes que es un cuadro clínico de qué. ¿Qué tiene esa paciente? El cuadro clínico, el diagnóstico que hacemos antes de cualquier cosa, así es, Paula. Un síndrome coronario agudo. Eso, Daniel, síndrome coronario agudo. Correcto. Ahora, como tiene 2 horas de dolor de pecho, lo más probable es que tenga un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Y este diagnóstico de un síndrome coronario agudo, el paciente en menos de 10 minutos tiene que tener un electrocardiograma tomado. Tiene que tener, es mejor hacer un diagnóstico sindromático de síndrome coronario agudo, Paula, ¿cierto? Pero cuando hay una paciente que dice, este cuadro clínico dice un síndrome coronario agudo, muy posiblemente infarto agudo de miocardio, por 2 horas de dolor de pecho y todo lo demás. Así que eso, tienes toda la razón, Paula. Entonces, ¿qué observaron en este paciente? Hay una buena, la parte técnica es buena, estamos a una frecuencia 300, 150, 100, 75, por ahí 63, es un ritmo que es sinusal, definitivamente esta rítmica es un ritmo sinusal, el intervalo PR no tiene problemas, el QRS es estrecho, el QT no está prolongado, el eje de la T no tiene problema, el eje del QRS no tiene problemas, pero nos encontramos problemas importantes en la repolarización. Nos encontramos problemas importantes en la repolarización de ese paciente. ¿Qué se encontraron ustedes, muchachos? Perfecto, Daniel. Entonces ahí, primero que todo, una T muy alta en esas derivaciones. Recuerden que la T en las derivaciones de miembros no debe ser más allá de 5 milímetros. Y aquí tenemos ya una T que va muy alta y jala el segmento ST. Miren cómo lo está jalando. Miren cómo jala el segmento ST. Miren ese punto J, más de 1 milímetro de elevación sobre la línea de base. Y miren cómo jala ese segmento ST. Y justamente está en las derivaciones 2, 3 y ABF. Y va a haber una de las derivaciones que están opuestas.
Recuerden que eso, Daniel, perfecto, uno ve las que están opuestas en B2 y B3. Observen esta cosa que es de verdad muy importante en el diagnóstico diferencial. Y es esto, si yo tengo un paciente que me está haciendo un infarto agudo de miocardio en la cara inferior, quiere decir esto que esa zona se me está muriendo y si en el electrocardiograma alcanzo a ver lo que estamos viendo aquí, un segmento ST levantado en 2, 3 y ABF, eso se explica porque hay una obstrucción definitivamente de una coronaria, bien sea la coronaria derecha o bien sea la circunfleja, ¿cierto? Porque dependiendo de quién dé, la descendente posterior es la que puede causar el infarto. Entonces, cuando encontramos esta elevación del segmento ST, hay una pregunta interesante de Daniel. Mira, Dani, aquí, no, fíjate que no alcanza a ver todavía una Q significativa. Obsérvate que en D3, ni en D2, ni en ABF tienes todavía una onda Q significativa, ¿cierto? Entonces, lo que estamos observando aquí es bien, bien importante buscar, ya que vimos en la cara inferior esa elevación del segmento ST, ya dijimos, tiene un infarto de miocardio. No necesitamos de marcadores. Con esa elevación en un territorio específico, 2, 3 y ABF, no necesitamos de marcadores de necrosis para hacer el diagnóstico. Ya dijimos, infarto agudo de miocardio de cara inferior, ¿vale? Y estamos muy seguros de decirlo y que esto no es por una pericarditis, porque vemos lo que está pasando en estas derivaciones en D1, en ABL, en B1, B2 y B3. Están opuestas a ella y entonces nos dan estos cambios de repolarización que estamos viendo aquí. Esta depresión del segmento ST en ABL, un poquito en D1. Miren que en B1 es muy fina, pero sí se ve un pequeño cambiecito del segmento ST y no hay la menor duda que lo está en B1, en B2 y en B3. Entonces, con esa depresión en espejo, no nos queda la menor duda que ese paciente tiene un infarto agudo del miocardio de la cara inferior. Siempre que tenemos un infarto agudo del miocardio de la cara inferior, hay que sospechar que el paciente tenga una extensión a. Siempre que hay un infarto de miocardio de la cara inferior, hay que sospechar exocuneana, una extensión al ventrículo derecho. Entonces, ese paciente hay que tomar precordiales derechas. Entonces, aquí tomamos, este es B1R, este es B2R, que ya los conocías. Ese es lo mismo que B2 y lo mismo que B1. Aquí es donde empiezan los nuevos. B3R, B4R, B5R y B6R. ¿Hay extensión al ventrículo derecho? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? ¿Sí o no? Sí, eso, Paula. Mira que definitivamente cualquier milímetro que suba el segmento ST aquí es significativo. Entonces, ese paciente tiene esta elevación del segmento ST en B4R, B5R y B6R. Tiene extensión a ventrículo derecho, lo que quiere decirte que ese paciente tiene un infarto de miocardio de la cara inferior con extensión del IAM de cara inferior con extensión a ventrículo derecho. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bien. Esto es una obstrucción completa de la coronaria derecha. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? ¿Cuál es el manejo? Trombolisis, si no le puedes hacer angioplastia. Bravo, Daniel. Entonces, ahora se hace angioplastia y colocación de stent. Eso. Entonces, hay una angioplastia y colocación de stent en ese paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y si estás en un lugar donde no lo puedes hacer, hazle trombolisis si no hay contraindicación. Recuerden que siempre en medicina, primera cosa es no hacer daño, entonces estar seguro de que uno no va a causar una hemorragia en un paciente, y una hemorragia cerebral que es fatal, pues
secuelas neurológicas terribles, ¿cierto? Acuérdate, Daniel, que la ventana es la siguiente. Hacer trombolisis idealmente en las primeras 4 horas, pero te da hasta 6 horas para que tú logres éxito. Para hacer angioplastia, hasta 12 horas. Todo depende de si el paciente sigue con dolor o no, pero tú tienes una ventana, la ventana se te acaba a las 12 horas, ¿de acuerdo? Ya después de eso, definitivamente el paciente tiene una necrosis y no vas a aportarle nada con lo que hagas. ¿Estamos listos, muchachos? Bueno, ok. Y el último casito. Este es un caso más simpático, más interesante. Mire, estábamos pasando ronda hace unos años allá en San Vicente de Paúl. Estábamos en el piso 3 de la unidad cardiovascular. Ese paciente había ingresado 2 días antes por dolor de pecho. El dolor era muy característico, pero el electrocardiograma era normal y los marcadores de necrosis eran normales. Entonces, miren, dolor de pecho, característico en reposo, prolongado, característico, EKG normal, troponinas negativas. ¿Qué se sigue con ese paciente? Teníamos con ese paciente en pruebas de inducción de isquemia. Perfecto, Paul. Entonces estaba hospitalizado pendiente de hacerle pruebas de inducción de isquemia. Y resulta que estando allí hospitalizado, nos llaman, doctor, vea, el paciente de la 302.1, don Jorge, está con dolor de pecho. ¿Qué le dijimos a la enfermera? Cuénteme. ¿Qué le dijimos a la enfermera? Llamen a los paramédicos. Perfecto, José Emilio, perfecto, Paula, claro, Laura. Era aprovechar en ese momento, fíjense que cuando llegó el paciente posiblemente estaba ya sin dolor de pecho y el electro no mostró ningún cambio. Entonces, tomarle en el momento del síntoma el electrocardiograma. Entonces, le dijimos a la enfermera, Josefina, vaya tranquila, vaya, tómele el electrocardiograma al paciente y lleve un isorbil sublingual. Entonces, nos fuimos para la habitación y encontramos en ese paciente, en el momento que estaba con el dolor de pecho, se le tomó el electrocardiograma y miren lo que vimos. Miren de 1, miren de 2, miren de 3, miren la BR, miren la BL, miren la BF, hasta ahí no había nada que nos inquietara, pero cuando llegamos a las precordiales, vean dónde está este punto J y qué pasa con esa onda T. Miren ese punto J, casi 4 milímetros arriba, jalado ese segmento, ese TISAT altísima, en V2, en V3, en V4, en V5 y un poquito en V6. ¿Ah? ¿Qué hicimos entonces con ese paciente? Le tomamos la presión arterial y la presión arterial en ese momento estaba en 120/80. ¿Qué hicimos entonces? ¿Qué cosas? Vean usted que llevaba 10 minutos de dolor de pecho. Cosas que pueden causar elevación del segmento ST. Un infarto agudo endocardio en curso, anteroseptal o un espasmo coronario. Le pusimos un dinitrato isosorbide sublingual y ese segmento ST se fue a la normalidad a los pocos minutos. ¿Ah? Esa elevación del segmento ST y el dolor de pecho no duró más allá de 10 minutos. ¿Ven qué interesante? Este es el caso de un espasmo coronario. ¿Ven qué bonito? Muy bien, ese paciente había llegado con dolor de pecho, tuvo este cambio. ¿Qué se hizo con el paciente? Exactamente, Daniel. Ese paciente no alcanzó a hacer un infarto agudo de miocardio. Tuvo un espasmo coronario
muy corto que no alcanzó. Fíjate que el electrocardiograma que quedó después fue completamente normal. ¿Qué hicimos con el paciente entonces? ¿Una prueba de inducción de isquemia? ¿Una ecoestrés con ejercicio? Fíjate, Irene, ¿qué hicimos con el paciente? ¿Qué piensas que hicimos con el paciente? ¿Mandarle una sustancia como un inhibidor de canales de calcio para evitar espasmo coronario? El paciente ya había tenido dolores de pecho, ¿se queda uno tranquilo de que es un espasmo coronario? Perfecto, Luis Miguel, sería una especie de angina de Prismelta, pero fíjate, verás, pero mira Laura, que es una cosa interesante. Ese paciente ya te hizo ese cambio. Yo no estoy seguro que hay detrás de eso. Así es, José Emilio. Ese paciente inmediatamente llamamos a los hemodinamistas y los remitimos para que se le hiciera una coronariografía. Se llevó para coronografía, a los 20 minutos de haber tenido el dolor de pecho estaba ya en la sala de hemodinámica y se le encontró que la descendente anterior tenía una lesión del 90%. Y resulta que en el momento de que se pasó el catéter, perdón, ese paciente hizo dolor de pecho y vimos que hizo lo siguiente. Hizo un espasmo donde tenía precisamente la obstrucción. Entonces miren ustedes que con una obstrucción del 90% y un espasmo se cierra del todo el vaso. Este paciente se le hizo una angioplastia, ya se pasó el catéter, se le hizo una angioplastia, quedó bien aplanadito la lesión, se le colocó un stent y ese paciente, como estaba haciendo además de la lesión que tenía, espasmos, entonces dentro de los medicamentos se agregó un inhibidor de canales de calcio. Muy bien, muy buena propuesta. Entonces, sobre una placa ateromatosa se puede tener espasmos y obviamente que va a hacer una obstrucción más importante cuando hay eso. No, Irene, muchas veces tú puedes tener un espasmo coronario con una coronaria completamente sana. Cocaína, una de ellas. La paciente con enfermedades del colágeno, lupus, puede dar esto. Pacientes que tengan una hipersensibilidad de la vasculatura muscular, ¿ves? Y puede ser, dependiendo de otros medicamentos que tome el paciente, puede ser verapamil o diltiazem o también amlodipino. Idealmente en estos pacientes que no baja mucho la frecuencia cardíaca, puede ser el diltiazem. Y sobre todo que de pronto te da oportunidad de mezclarlo con el beta bloqueador, porque es un paciente que tiene al mismo tiempo un problema coronario, se necesita darle una enfermedad coronaria. Ok, muchachos, ¿listos? Bueno, este viernes vamos a hacer bien sabrosa la discusión que nos van a proponer los chicos del grupo 17. Están ustedes ya muy motivados para leer la historia clínica, ya hoy con todo lo que discutimos, mucho más motivados para que discutamos bien chévere el diagnóstico diferencial de esa señora que tiene dolor de pecho y estamos a la expectativa de qué tipo de tipo de inducción de isquemia hicimos con la paciente o se hizo con la paciente y luego cómo evolucionó, si se encontró algún problema de tipo digestivo, muscular o pulmonar o osteomuscular. Entonces ahí vamos a hacer una motivación bien chévere de cómo hacemos diagnóstico diferencial y qué pasó con esa paciente, ¿vale? Bueno, jóvenes, una buena noche y nos vemos el viernes, que espero poderlos acompañar a todos ustedes en la reunión del viernes y que vamos a discutir muy sabroso eso y espero que hayan aprovechado mucho la discusión de hoy. Me siento muy contento con los aportes de todos ustedes. Una buena noche, chicos.